Señor, de regreso con ustedes venimos, hermano, para continuar en la predicación de la bendita y gloriosa palabra del Señor. Hemos estado llevando una secuencia del pueblo de Israel y ahora queremos, hermanos, explicarla, ¿verdad?, de forma detenida. Israel comenzó, hermano, cuando Dios llama a Abraham. Él va a hacerse una nación a través de este patriarca, no solo de la fe, sino el patriarca del pueblo de Israel. Ahí comienza la historia. Dios saca a un gentil, a un iraní de la tierra de Ur, de los caldeos, y lo trae a través de la tierra de Irak. Lo lleva por toda la Mesopotamia hasta el norte, allá por Turquía, y luego lo hace descender de Padán Aram hasta Egipto. Y lo mantiene, hermano, en un peregrinar, en un moverse por toda la tierra, marcando su territorio, marcando sus fronteras. Toda tierra que la planta de tu pie pisare será vuestra, de tu descendencia. Las fronteras de Israel están marcadas por las huellas que dejó el anciano, el patriarca Abraham. Luego vino Isaac, el hijo de la promesa. De él nace Jacob, a quien el Señor le cambia el nombre de Jacob, tramposo, suplantador, engañador, mentiroso, y le pone como nombre Israel. Israel, que significa un príncipe o el príncipe con Dios. Y también significa el que contendió con Dios y lo venció. Israel. Entonces de él nacen los 12 patriarcas. Los patriarcas de Israel se establecen en la tierra, venden a José, su hermano, el primogénito, porque era el hijo legítimo, era el hijo de la esposa legítima de Jacob, de Raquel. Entonces, ¿qué sucede? Hermano, al vender a su hermano José a Egipto, ¿por qué lo vendieron? Por un precio de esclavo, lo vendieron por el precio de un esclavo. Lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesucristo, lo vendieron por el precio de un esclavo. ¿Y qué sucedió cuando vendieron a José, el profeta, a José, el tipo de Cristo? José era un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Fueron llevados cautivos a Egipto por 400 años. Luego viene otro tipo de Jesucristo, otro que era una sombra, un anticipo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Viene Moisés, el libertador, el salvador, el redentor. Saca a Israel de Egipto y los trae a la tierra de promesa. Después de la dispensación del éxodo, de la liberación, viene Josué, el gran guerrero, para otra etapa, la etapa de conquista. Hay que entrar a la tierra de promesa, hay que conquistar tierra de promesa, hay que poseer la tierra de Canaán, entrar en posesión de su posición en Cristo. Entonces ellos tienen, después de Josué, el gran guerrero, el líder, tienen a una etapa de jueces. El primero fue Otoniel, y aunque Samuel, el gran profeta, no es conocido como un juez en Israel, no hay duda que él es esa edad de transición, esa etapa de entronque, de empalme, esa etapa de transición entre la edad de los jueces o el periodo de los jueces y el periodo de los reyes. Llámese a la edad de los jueces, al tiempo en que los jueces gobernaron, a una teocracia. Dios gobernando sobre un hombre y ese hombre gobernando sobre el pueblo. Esos jueces buscaban la voluntad de Dios, buscaban la guianza, la dirección de Dios para poder guiar al pueblo. Entonces, algún día estudiamos jueces. Entonces, Israel llegó a un momento después de 400 años que deseaban tener un rey. Todas las naciones lo tenían. En los días de Samuel ellos piden un rey. Dios habla a Samuel y le dice: diles que no es a ti a quien están rechazando, me rechazan a mí. Si la gente supiera que cuando lo rechazan a usted, están rechazando a Dios, porque no es usted, es Dios en usted trayéndoles la bendición, la palabra, no lo harían. Pero rechazaron a Jesucristo, imagínense, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Mas a ustedes, mas a los que le recibieron, Él les ha dado la potestad de venir y ser hechos legítimamente hijos de Dios. Entonces rechazaron y querían tener un rey. Dios se les estaba adelantando. Dios ya tenía el rey que les iba a dar, era David. Pero ellos escogieron a Saúl. Ellos escogieron conforme a la apariencia, Dios conforme al corazón. El Señor dice que David era un hombre de acuerdo o conforme a su corazón o a su voluntad. Muchas cosas pudieran ser dichas en ese punto, pero voy a ir en concreto. ¿Por qué David era un hombre conforme a la voluntad, de acuerdo al propósito de Dios? Porque el propósito o la voluntad de Dios era gobernar él. Era Dios gobernando sobre su rey y el rey gobernando sobre su pueblo. Solo iba a haber un cambio de jueces a reyes. Antes se llamaban jueces, gobernadores, y ahora se iban a llamar patriarcas, reyes, no reyes. Entonces, monarcas, reyes. Pero el plan de Dios era seguir guiando al pueblo Él, era seguir gobernando al pueblo Él. El plan primario de Dios era la mujer, que es la cosa más hermosa que Dios pudo haber hecho, ¿verdad? Si hay alguien que le pudiéramos llamar el sello de la perfección de Dios, es a la mujer. Le podríamos llamar el sello de la perfección de Dios. La cosa más bella que Dios hizo es el género femenino, la mujer. Entonces, pero la puso bajo el gobierno del hombre. No fue ese el plan, no fue ese el plan. Éramos coiguales, ¿verdad? Coiguales. Pero la mujer falló, se dejó engañar, la engañaron y se corre el peligro de que vuelva a ser engañada vez tras vez. Desgraciadamente, la mujer es esa partecita de la creación que fue hecha para engañar. La mujer engaña con una facilidad impresionante, pero también ella es hecha de esa fragilidad que es fácil de ser engañada. La mujer es fácil de engañar, pero también es hábil para engañar. Entonces, esa es la razón que Dios no le permite a la mujer ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar. Esa es la única causa que Dios no quiere mujeres detrás de los púlpitos, porque ya una vez Satanás las engañó, ya una vez Satanás les mintió y arrojaron toda la creación en vanidad, la arrojaron al pecado. Y lo mismo sucedería detrás de un púlpito. Ellas son tan fáciles de ser engañadas. Por eso la Biblia dice: no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entonces, en Génesis dice la Biblia: Él se enseñoreará de ti, Él será tu Señor, tu deseo será hacia tu marido y Él se enseñoreará de ti. Entonces, el plan de Dios era ese. El plan de Dios era Dios sobre el hombre y el hombre sobre la mujer y la mujer sobre sus hijos. Esa era la guianza, Dios guiando a Adán, Adán guiando a Eva y Eva guiando a sus hijos, ¿verdad? Entonces, si retomásemos el tema, David entendió el plan, David entendió el propósito y David se hizo un rey de acuerdo a la voluntad de Dios, porque volvió la monarquía absolutoria, prepotente de Saúl, en una monarquía teocrática, teomonárquica, un gobierno teomonárquico, Dios gobernando sobre David y David gobernando sobre el pueblo. Todo lo consultaba con Dios. Todo lo participaba con Dios y él no hacía otra cosa sino lo que Dios le decía. Dios estaba en el trono. Dios era el poder, la fuerza que gobernaba a Israel, el poder detrás del trono. Pero no fue un buen ejemplo David. David fue un mujeriego. De hecho, murió con una enfermedad propia de los hombres promiscuos, ¿verdad? Murió con una enfermedad, hermano, propia de los hombres promiscuos, infieles. Su hijo siguió su ejemplo. Salomón tuvo 1000 mujeres, entre ellas muchas paganas, idólatras, que tenían más de un Dios. Tener más de un solo Dios es paganismo. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es y no tres. Dios es uno. No olvide eso, Dios es uno. Su Padre, el Creador. Jesús mismo tenía un Dios.
Jesús mismo tenía un Padre. Y qué bueno que el Padre de Él es el mío y que el Dios de Jesús es el mío. Porque si Dios no lo dejó, dijo, no dejará a su santo en el sepulcro, ni permitirá que su cuerpo vea corrupción. Tampoco nos va a dejar a nosotros en el sepulcro, ni va a dejar que nos corrompamos, que nos descarriemos, porque Él es el mismo Dios. Jesús dijo, voy a mi Padre y a vuestro Padre, voy a mi Dios y a vuestro Dios. Qué, hermano, qué aseguranza, qué seguridad, qué descanso, qué confianza saber que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos, es el mismo Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? Qué maravilla. Entonces, Salomón era un pagano, idólatra, quemaba incienso, adoraba ídolos, prendía velas, el martes a la ánima sola, el jueves al corazón de Jesús. Era un santero, Salomón era un santero, era un esotérico, un místico, le gustaba el espiritismo, la brujería, la hechicería, la santería. Y a Dios eso no le agradó. Y como castigo, Dios partió a Israel. No en los días de él, por amor a David. Muerto Salomón, Roboán su hijo tuvo una batalla con Jeroboán. Jeroboán se llevó 10 tribus al norte, partió a Israel en 2, el reino del norte, el reino del sur, Israel al norte, Judá al sur, y 10 tribus siguieron a Jeroboán y 2 tribus a Roboán, el hijo de Salomón, al sur. Se quedaron la tribu de Judá, la tribu del reinado, y la tribu de Benjamín, los últimos, los cumichas de la familia. También media tribu de Manasés quedó, hermano, en esa parte del territorio. Luego, ¿verdad? Vinimos entonces al reino dividido. Hubo un tiempo en que el reino estuvo unido, 120 años. Saúl 40 años, David 40 años, Salomón 40 años, 120 años se conoció, como se conoce hoy, con el nombre de el Estado de Israel, el Estado de Israel. 120 años después de haberse constituido como un Estado, de una monarquía en donde Saúl fue el primer rey y David fue el más grande de los 3 monarcas, porque luego vino Salomón, ¿verdad?, que siguió el mal ejemplo de su padre mujeriego, ¿verdad? Y eso no es bueno, no es bueno. El peor defecto de un hombre es el ser mujeriego. El ser mujeriego es, hermano, el vicio más caro, es la inversión de dinero más grande e irrecuperable. Lo que usted invierta en mujeres no lo va a recuperar. Inviértalo en su madre, en su esposa, en su hija, en su hermana, porque hay hermanas que son lindas, ¿verdad? Yo tengo unas hermanas, saludes Xiomara, saludes Abelina, saludes Sarita, mi preciosa hermana Sarita, ¿verdad? Casada con un talangueño puro, genuino, pura sangre, mi cuñado talangueño. Entonces, pero el ser mujeriego no deja nada más que malos recuerdos y niños sufriendo, pasando necesidades, criándose como parásitos, criándose con el sentir de que ellos no son deseables, que son indeseables, y con traumas que al final terminan, hermano, llevándolos a convertirse en antisociales. ¿Por causa de qué? Por causa de un padre irresponsable que los dejó abandonados. Entonces, Israel, hermanos, Salomón hizo ese pecado, 1000 mujeres. Si su papá David era un mujeriego, él salió, hermano, salió peste, 1000 mujeres. Si no puedes hacer feliz a una, si cuando tienes 2 te haces infeliz o haces infeliz a una de ellas, ¿para qué quieres 500 si no tienes capacidad? Entonces, Salomón hizo eso, no le agradó a Dios, Dios partió el reino. Entonces tenemos 120 años del Estado de Israel, el Reino Unido. Luego el reino es dividido, norte y sur, llámese Israel al norte, Judá al sur. Comienzan a pecar los reyes del norte. Dios inmediatamente después de Egipto levanta el reino de Asiria. El reino de Asiria, hermano, iban a ser un imperio como Babilonia, Grecia, Media y Persia, que son Irán y la India. El imperio medo-persa. Media es la India, Irán es Persia, Babilonia es Irak.
Grecia es Grecia, allí justamente al final de Europa y al inicio de Asia, ¿no? Estuvimos ahí en Grecia, en las fronteras con Turquía en algunos años, ¿no? Turquía es formidable, hermano. Turquía, la mitad está en Europa y la otra mitad está en Asia. Y un puentecito que uno lo cruza rapidito en el tranvía o caminando, hermano. Y desayunas en Europa y almuerzas en Asia. De verdad, o almuerzas y cenas, como tú lo quieras, ¿no? Pero el siguiente imperio fue Grecia y el cuarto imperio ha sido Roma, Europa. Europa es un imperio. Estados Unidos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, aparece como un reino, como una bestia. Las dos grandes bestias de Apocalipsis 13 son el papado, el Vaticano, Roma y Estados Unidos, ¿verdad? Que nace en 1735 o 36 y que tiene origen protestante, ¿no? Y luego Europa tiene raíces católicas. Por eso Europa es llamado el hierro y Estados Unidos el barro. Entonces el reino se divide, el reino del norte comienza a fornicar, pecan, Asiria, que iba para ser un reino, un imperio, se queda en un reino después de Egipto. Ellos son usados por Dios para golpear a Israel por causa de su pecado. Los asirios entran a Israel, toman las 10 tribus, las esparcen desde la tierra, desde los confines de la tierra, Corea del Norte, por toda la Siberia rusa. Eso incluye donde cayó el arca de Noé, toda esa parte, hasta la península ibérica, Portugal, España, Irlanda, por ahí todo eso, ¿no? Entonces, pero básicamente Portugal, España. Ahí son esparcidos los judíos. Eso 700 años antes de Cristo, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Luego, eso es, hermano, no recuerdo con exactitud, pero como 60, 70 años antes de que Dios golpee al reino del sur, a Judá. El reino del sur, Judá, por eso se llaman judíos, ¿verdad? Pero no todos los no todos los hondureños somos olanchanos, pero sí todos los olanchanos son hondureños. Si tú naciste en Olancho, eres hondureño. Si tú naciste en Honduras, no eres olanchano. Naciste en Comayagua, en Cortés, en Santa Bárbara, en Colón, en Choluteca, en Valle, ¿verdad? Todos los olanchanos son hondureños, pero no todos los hondureños somos olanchanos. Todos los judíos nacen en la tribu de Judá, nacen en el reino del sur, Judá. Seguían naciendo los de Benjamín, benjaminitas, y los de Manasés, no sé cómo se diría, manecesitas o yo no sé qué, ¿verdad? Como se diga, hermano. Pero el reino del norte, las 10 tribus, Efraín, Dan, Neftalí, Zabulón, Isaacar, todas esas 10 tribus se llamaban Israel. Hoy ya no es así, Ese es el tema. Pero ¿cómo puedes entender el presente sin conocer el pasado? Tú agarras la novela, la abres, como dijo el profeta, un hombre de Dios, profeta, y vas al final, como todos leemos el periódico de atrás para adelante. No es que así nos enseñaron en la escuela, es que atrás están las deportivas y después está la cartelera del cine, están las noticias del espectáculo, ¿verdad? Pero un verdadero hombre educado, culto, comienza a leer el periódico, titulares, y generalmente se va a detener ahí donde está el editorial, se va a detener a leer a los columnistas, porque son algunos de ellos, ¿no? Son periodistas informativos, investigativos, son, hermano, instructivos. Pero los que no, comienzan de atrás para adelante, deportivas, de la farándula, cartelera del cine, por favor. Pero cuando van a leer una novela, se van al final también. Y leen, José y María se casaron y fueron felices el resto de sus vidas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quiénes eran José y María? Cuéntame. ¿Dónde nacieron? ¿Dónde crecieron? ¿Cuándo se conocieron? Tú ya sabes el fin de la historia. Pero ¿por qué
¿Por qué pasó todo eso? ¿Sabes cómo comenzó la historia? Es lo que estamos haciendo. El profeta dijo que teníamos que conocer el principio de la historia para poder entenderla. No es solamente ir, como dijo el profeta, y leer José y María se casaron y fueron felices el resto de sus vidas. Pero ¿quién era José? ¿Quién era María? Entonces eso es lo que estoy tratando de hacerte, recopilando la historia, haciendo un compendio de miles de años. Regresamos a la historia. Judá pecó, se pervirtió, la Biblia lo dice, se corrompió, se prostituyó, fornicó, igual que el reino del norte. Entonces, hablemos un poco más del reino del norte. El reino del norte fue castigado de la siguiente manera. Siria, que es Siria, antes Asiria, iba a convertir en un imperio, pero atacaron a Israel, las 10 tribus del norte. Se las llevaron y las esparcieron desde Corea del Norte, hasta la península ibérica, incluyendo la Siberia rusa. Llevaron a los hombres a trabajar a las minas de sal, a las minas de hierro, y dejaron a las mujeres jóvenes y las ancianas en la tierra de Israel. Y los soldados asirios las hicieron sus mujeres. Por eso nacen los samaritanos, mitad judíos, mitad gentiles. Sus madres judías, sus padres asirios, de Siria. Y por eso la samaritana le dice al Señor Jesucristo, ¿por qué me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿O es que no sabes que usted de los judíos, sangre pura, linaje real, descendencia desde Adán hasta él? ¿No sabes tú que no nos llevamos entre sí, que no hay relaciones entre ustedes los judíos, el linaje real, y nosotros los mestizos, los samaritanos, que somos medio judíos, medio gentiles? Entonces era por esa causa. Esa era la técnica de Asiria para expandir sus territorios. Entraban, embarazaban a las mujeres con soldados sirios, es decir, que el botín de la guerra eran las mujeres, las vírgenes, y las que todavía ya no eran vírgenes, pero que todavía podían concebir, ¿verdad? Entonces, Israel, las 10 tribus del norte, nunca jamás regresaron a la tierra de promesa durante 2700 años. Se fueron de su propia tierra 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, jamás volvieron hasta 2700 años después. El retorno del pueblo santo. El fin de la dispersión del pueblo santo, hermano, es precisamente, o tomó lugar precisamente, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? En el pasado siglo XX. Es en el pasado siglo XX cuando Israel, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a enviar una diapositiva ya, ¿verdad? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Es precisamente en el siguiente siglo XX cuando hermanos, vamos a ver esto acá, ¿verdad? Gloria al Señor. Se nos está acabando el tiempo, pero terminemos la historia, pues. Terminemos con la historia. Continuamos con la historia. Israel, hermanos, gloria al Señor. Judá, el reino del sur. El reino del sur es llevado cautivo a Babilonia. En el año 500 y fracción son llevados cautivos a Babilonia. Allá permanecen por 700 años. Regresan 400 y fracción de años antes de nuestro Señor Jesucristo. Después de 70 años de cautiverio babilónico, se quedan ahí, se asientan en el reino del sur, llamado el reino de Judá. Y allí esperan la venida del Mesías 69 semanas de años después del anuncio. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene por primera vez a la tierra, las otras 10 tribus ni cuenta se dieron. Ellas estaban viviendo en la costa oeste de Europa, en la costa ahí por Gran Bretaña, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Suecia, todos esos países del norte, ¿no? Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, apenas se habían 2 tribus
y la mitad de Manasés allí en la tierra para recibirle. Ellos fueron los que le rechazaron. Ellos fueron los que pecaron al decir: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por causa de haberlo crucificado a él, al igual que por haber vendido a José, Dios los esparce por toda la tierra. Es decir, aquellos fueron cautivos a Egipto 400 años. Estos que crucificaron, que vendieron al Señor, que lo martirizaron, estos son castigados con la famosa diáspora, la dispersión del pueblo santo. Israel es esparcido por toda la tierra, por toda la tierra. Tito Vespasiano, un general romano, un príncipe del ejército de Roma, entra a la ciudad de Jerusalén, la sitea por 3 años, y en el año 70, 40 años después del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y 40 es juicio, 40 días duró el diluvio, hermano, Tito toma la ciudad y se lleva los utensilios, no los originales, sino unas réplicas, se las lleva a Roma. Hemos estado ahí en el Arco del Triunfo, por donde entró Tito Vespasiano. Y, hermanos, toman a los judíos, 18,000 quedaron en la ciudad. Los demás los esparcen por toda la tierra, por todo el mundo habitado en ese entonces. Y allí comienza la dispersión, la diáspora. La diáspora comienza en el año 70 después de Cristo. Desde entonces ellos cantan el himno judío que dice que ellos han soñado por 2000 años regresar a la tierra de Israel. No regresaban porque no era el tiempo. Dios tenía un día señalado para traerlos de regreso. Recuerde, Israel pecó, Siria lo tomó, esparció las 10 tribus por toda la tierra, 700 años antes de Cristo. Judá fue llevado el reino del sur fue llevado a Babilonia como castigo por su pecado. Regresan de Babilonia, esperan por 69 semanas de años, es decir, multiplique 69 por 7, eso le va a dar los años exactos que sucedieron o que tomaron lugar, 400 y fracción, desde el retorno de Babilonia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo esperan por 69 semanas de años, él viene, lo rechazan 3 años y medio, 40 años después les viene juicio, Tito Vespasiano, el imperio romano los esparce por toda la tierra. ¿Y qué tomó lugar entonces, hermano? Que ellos nunca más regresaron a su tierra. En el año 600 aparece Mahoma, y para principios del siglo VII, a mediados, en el año 668, que Mahoma ya muere y todo, ya nace, ya se queda oficializado el mahometanismo, el Corán como su propia Biblia. Por eso Corán es una réplica barata de la Biblia, y a partir de ahí ellos reclaman el poder sobre Jerusalén, y nace el pueblo palestino, que realmente los palestinos son tan viejos como los judíos, porque judíos descienden de Isaac, palestinos descienden de Ismael. Isaac el hijo de Sara, Ismael el hijo de la trabajadora llamada Agar. Voy a cerrar leyendo la escritura bíblica de Oseas. Ahora sí nos vamos a la pantalla gigante, Oseas 6:1 al 3, que es donde vamos a cimentar el estudio que continúa, la restauración del pueblo santo, ¿verdad? Quitamos el cintillo y leemos completa la escritura. Dice Oseas 6:1 en adelante: venid, eso es para usted y es para mí, venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros, y vendrá a nosotros, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ese es el texto que vamos a estar tomando para continuar con nuestro estudio. Por hoy solo les hemos dado, hermano, una panorámica de qué es la restauración del pueblo santo. Regresamos con ustedes en el próximo episodio de esta serie. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente les bendiga.